Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la tercera temporada de Hola Iglesia. Yo soy Paulina Mondragón y en esta temporada nos acompañan grandes mujeres increíbles. La temporada pasada fue la edición especial de mujeres, pero esta temporada sentimos seguir adelante entrevistando a varias mujeres muy interesantes que tienen mucho que aportar a nuestras vidas. Y hoy no es la excepción. Me acompaña Jessie. Jessie, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Sabemos que eres mamá, esposa, pero también eres una profesionista, así que cuéntanos un poco sobre ti. Muchas gracias por invitarme, es un honor para mí estar hoy aquí con ustedes. Y pues bueno, yo soy Jessica Ruiz, terapeuta de lenguaje, como tal, licenciada en comunicación humana, pero bueno, todos lo conocen como terapeuta de lenguaje o aprendizaje. Muy bien, Ujú. Jessie. Y cuéntanos un poquito sobre tu preparación profesional, qué es lo que tú haces, a lo que te dedicas actualmente. Bueno, pues actualmente, bueno, durante toda mi carrera me he dedicado a terapia de lenguaje y aprendizaje, pero me he especializado en el área del autismo. Y actualmente tengo un centro terapéutico en donde lo dirijo acompañada de un equipo de terapeutas. Súper bien. Y entonces, cuéntanos un poquito sobre los diferentes trastornos de neurodesarrollo. Hoy en día son muy sonados, pero también desconocemos bastante sobre Ujú. las características de estos trastornos y también las variaciones que hay, porque me decías que hay un sinnúmero Sí. de trastornos del neurodesarrollo. Cuéntanos un poco sobre ello. Sí, pues los trastornos del neurodesarrollo son todo lo que tenga que ver con algún desfase o alguna dificultad para desarrollar, según lo esperado, el desarrollo típico, pues en pequeñitos o en adultos, no importa en sí la edad, bueno, se presentan desde la infancia y pueden ser en cualquier área comunicativa, motriz, de aprendizaje, intelectual. Y pues bueno, los más conocidos son TDAH, autismo, discapacidad intelectual, pero pues hay infinidad, ¿no?, de trastornos. Yo me acuerdo que Ujú, cuando tuve a mis hijos pequeños, el pediatra donde nacieron mis hijos me regaló un ujú, libro. Ese libro fue una guía muy ujú. importante para mí porque decía todo lo que tenías que saber como mamá desde el día uno hasta Sí. los 5 años, me parece. Y me acuerdo que yo tenía alguna duda, alguna pregunta y el doctor me decía, está en tu libro. Como que él lo escribió y dijo, a ver, todas las dudas de mamás, aquí están. Entonces todo, desde qué pasa si se le cae el cabellito a mi bebé, qué pasa si tiene moquito, o sea, todas las Ujú. dudas venían las respuestas en este libro semana con semana, mes con mes. Y me acuerdo que en este libro, que no me acuerdo cómo se llama, que me voy a acordar en el transcurso del programa, venía una tablita. Ujú. En esta tabla venía el desarrollo del bebé, sobre todo el primer año. Por ejemplo, el primer mes va a balbucear, o ya no me acuerdo qué pasa, ¿no? El primer mes, o va a mover su cabecita. Bueno, entonces esta tabla iba siendo como una guía. Ujú. Eso me funcionó a mí, ¿no? Porque para poder ver como el desarrollo del bebé, si ya tiene que gatear, si ya tiene que balbucear, si ya está en los parámetros normales de sentarse y todos estos diferentes tipos de cosas que nos indican como mamás primerizas o que no sabemos nada, cómo se está viendo el desarrollo de nuestros hijos. Ahora, esto fue una guía para mí como una alarma, ¿no? Decir, bueno, ¿sabes Sí. qué? Mi bebé no se sienta, ya tiene tantos meses. Entonces, Ujú. ¿cómo las mamás pueden ver alguna alarma, alguna alerta de decir, bueno, yo no sé si esto es normal o si es normal que mi bebé está acostado hasta los 11 meses? ¿Cómo podemos saber o guiarnos que el neurodesarrollo de nuestros hijos, digo nuestros hijos porque ahorita está detectándose a muy temprana edad todos estos trastornos, está dentro de los parámetros normales? ¿Cómo podemos Claro. identificar? Eso es superimportante porque, justo muchos papás no saben qué entra dentro de lo esperado y qué no. Yo creo que lo primordial es tener un especialista que te puede ir guiando, y el pediatra juega un papel fundamental en el desarrollo de los niños. Porque, digo, hablando desde, la perspectiva de terapeuta, como que tienes, los rangos o sabes qué esperar de cada niño en cada edad, pero a mí me ha parecido fascinante ahora que tengo a mi bebé, porque justo puedo verlo día a día, ¿no? Los niños cambian todos los días, y con él puedo ir viendo como, ay, hoy ya hizo esto, ¿no? Hoy ya salió, en mi caso, que soy terapeuta de lenguaje, puedo decir, ay, este sonido ayer no lo decía y hoy ya lo dice. Pero me doy cuenta también que muchos papás que no tienen como esta información,
a veces no saben qué esperar de sus hijos. Y si no tienes un especialista que te pueda ir guiando, a veces los niños van teniendo desfases o ya están presentando alguna dificultad que ya es más importante de trabajar y como no lo saben, no se dan cuenta. Y se dan cuenta ya que los niños están mayores o un poquito, bueno, ya pasan edades y la intervención entre más pequeñitos es muy importante. Entonces yo creo que el pediatra es súper importante, pero algo que tenemos en la actualidad, que yo lo veo a mucho beneficio, es toda el Internet, ¿no? Y la información que podemos recibir en redes sociales. Porque los algoritmos ahora ya le pones tantito a un bebé y ya te aparece todo lo relacionado a un bebé, ¿no? Entonces yo creo que la gente se puede informar muchísimo de esta manera, aunque lo ideal es que un especialista esté guiándonos en este proceso. Porque en cuanto identificamos algo que no va de acuerdo a la edad de nuestro niño, pues podemos intervenir. Y algo que pasa muchísimo también es que, ahora es muy común el escuchar todos los niños tienen su propio desarrollo, y es cierto. Y yo defiendo mucho esa parte en la clínica, ¿no? Con mis pequeñitos, porque sé que todos van a ser completamente distintos, todos van a necesitar un apoyo o un tipo de tratamiento específico, individualizado para cada niño, pero, tampoco podemos descansar en que cada niño tiene su propio desarrollo y entonces él solito lo va a hacer, porque hay rangos esperados, ¿no? Sí, todos avanzan a su ritmo, pero siempre hay un rango esperado para cada hito que deben ir desarrollando. Entonces, en la parte motriz, por ejemplo, el sentarse, el gateo, el caminar, ¿no? Todos tienen rangos en donde se esperan. En lenguaje, ¿no? En qué a qué edad el balbuceo, la parte social, que empiecen a interactuar con otros, las primeras palabras, primeras frases, y muchas veces papás llegan al centro, y en la entrevista les pregunto: "¿Cuándo dijeron sus primeras frases?". Y no saben, los papás no Ay, no, ni identifican, ¿no? idea. Entonces, pero esto es porque no se tiene como la información a la mano. Y creo que actualmente ya hay más, protocolo en cuanto al seguimiento de los niños, tanto en sector público y privado, pero creo que antes se perdía mucho esa parte, ¿no? Y por eso antes los papás se tardaban más en darse cuenta que algo sucedía con sus hijos. Ahora me he dado cuenta que es muy sonado Ujú, ahorita que muchos niños, o no sé si es mi percepción, muchos niños con TDAH, con autismo, y muchos diferentes tipos de trastornos. ¿Nos puedes decir cuáles son los tipos de trastornos que existen? ujú. Bueno, pues de los más conocidos, y les voy a hablar desde mi experiencia con los que yo trabajo, principalmente autismo, TDAH, trastornos de la comunicación en cuanto a lo pragmático, por ejemplo, la parte social, que puede haber un poquito de dificultad y a veces se llegan a confundir con autismo también. Trastornos sensoriales que también no son muy conocidos y que abundan entre la sociedad. Y bueno, trastornos de aprendizaje también, ¿no? Que son muy comunes y que los detectan mayormente los maestros en las escuelas. Okey. Entonces, ¿cuál es la diferencia? O sea, por ejemplo, ya yo siento que a veces los maestros, como dices, lo Ujú, identifican en las escuelas, a veces ellos se dan a la tarea, equivocadamente tal vez, de diagnosticar, ¿no? De decir: "Es que tu hijo tiene, TDAH, o es hiperactivo", o empiezan a ujú, nombrarles, eh, trastornos que ellos mismos les están poniendo. ujú. Pero yo creo que, deben ir con un profesional para identificar realmente, ¿no? Sí. ¿Y cuál es la diferencia? Así muy muy sencillo, ¿cuál podría ser la diferencia entre autismo, Asperger, TDAH, que son los que se me ocurren ahorita más comunes, o Ujú. si hay otros? ¿Cómo puedes diferenciar estos pequeños? Porque siento que son pequeños, pero bueno, yo sé que Sí. profesionalmente seguro que tienen grandes diferencias. Sí, pues, algo importante y que mencionas, el Asperger como tal ya no existe. Okey. En las últimas actualizaciones que se han hecho, se eliminó como tal ese diagnóstico, porque ha habido últimamente muchos estudios alrededor del autismo, y es tan amplio y tan variado que, es difícil categorizar de repente. Entonces, ya, se generaliza autismo como tal, y se utilizan, niveles de apoyo, ya no existen tampoco niveles de autismo, ¿no? Ahora son niveles de apoyo, nivel 1, 2 o 3 según, la necesidad que tenga cada niño. Y sí pueden confundirse mucho con TDAH también, entre autismo y TDAH, porque comparten muchos síntomas, Okey. pero en el autismo es totalmente social su dificultad.
en las Okey. relaciones sociales. Y en el TDAH, pues, la hiperactividad es muy frecuente, por ejemplo, y esa es otra actualización. Antes se podía dividir como TDA o TDAH, y ahorita ya nos indican que es mejor, mantenerlo como TDAH, ¿no? Porque también son características que son muy difíciles de distinguir. Y, sí es importante que se vaya a, pues, a informar o a tomar mayor información con profesionales, y cada profesional tiene su rama, ¿no? O Ujú. el área que tiene que abordar, Claro. porque los maestros a mí me parece que son los principales que identifican alguna situación, ¿por qué? Porque como tienen un grupo, Ujú. pueden ver diferencias entre niños, ¿no? Y decir, bueno, yo creo que con este pequeñito algo está sucediendo. Ellos Ujú. como tal no pueden diagnosticar, pero sí identifican y mandan con el especialista. Y ya de ahí el especialista que esté en esa área es el que puede otorgar el diagnóstico. Ujú. Después de varias pruebas, exámenes, Sí, no nada más como viendo al niño y decir: "No, no, sí, claro que tiene", ¿no? Porque sí. hay varias pruebas. Sí, sí, Más o sí. menos, ¿en qué consiste una prueba para detectar Bueno. este trastorno? Pasa mucho también que muchos, profesionales pueden dar un diagnóstico de observación y eso no es correcto tampoco. Se Ya. tienen que usar pruebas estandarizadas que estén certificadas para el diagnóstico de diferentes tipos. En el caso de autismo hay una certificación para el diagnóstico. En Ujú. el TDAH se tiene que hacer con, varios profesionales también, porque tenemos que ver que se esté identificando esas cualidades o, bueno, no cualidades, dificultades en el niño en diferentes contextos, pero quien da el diagnóstico es un médico, ¿no? Ujú. Principalmente neuropediatras, por ejemplo. Pero sí, todos tienen que ser a través de diferentes pruebas, porque no podemos dar un diagnóstico solamente porque lo veo y yo creo que. No, tenemos que asegurarnos. Claro. Ujú, ¿Tú consideras, como profesional, que algo pasó en esta época? O sea, porque hace muchos años, cuando éramos niñas, ujú, o cuando nuestros papás eran niños, no se escuchaba de estos tipos ujú. de trastornos. ¿Consideras que era la información que no se tenía a la mano o factores, por ejemplo, el clima, la tecnología, no sé, los alimentos que consumimos como mamás, Ujú. ¿no? Las hormonas, bueno, son cosas que se me ocurren, pero ¿tú consideras que en esta época se ha disparado las estadísticas de estos trastornos o que ya existían desde siempre, pero lo ignorábamos? Sí, justo, es una pregunta súper común que hacen los Ujú. papás siempre que llegan a consulta, porque dicen: "¿Por qué ahora hay tanto, no? ¿Por qué se ve ahora en un salón 10 niños cuando antes era uno?", ¿no? Por decir un número al azar. Pero, tiene que ver con la información. Hay más Ujú. información. Sí han aumentado los diagnósticos, en cifras también de investigaciones han aumentado, pero no es que, haya alguna razón que estén aumentando, más bien hay más información, es más fácil diagnosticar, los papás tienen más información a la mano también y se puede identificar desde más temprana edad. Pero claro que por ejemplo, una pregunta muy común es, ¿la pandemia originó dificultades de lenguaje? Porque eso eran los Ujú. papás, es que es peque pandemia, ¿no? Entonces, por eso no habla. Y siempre les comento a los papás, no, la pandemia no generó dificultades de lenguaje. Claro que influye porque los niños no tuvieron el mismo contexto de jugar, de interactuar, pero no es como que haya provocado un desfase en el niño, ¿no? A menos que el niño haya estado totalmente aislado, sin ninguna interacción, pero no, pues al menos estaba mamá, al menos estaba papá, ¿no? Ujú. Entonces no la genera, pero sí influye. Y pasa lo mismo con, por ejemplo, si en un TDAH ponemos pantallas en exceso, que de por sí las pantallas no están recomendadas antes de los 6 añitos en los niños, pero pues también los papás dicen, es que es imposible, ¿no? O sea, no puedo Ujú. no ponerle pantallas porque vivimos rodeados de pantallas. Y es una realidad también, y ahí hay que yo como especialista siempre trato como de guiar a los papás en que sea lo menor o el menor tiempo posible, o en situaciones muy necesarias, ¿no? Ujú. Pero, sí, en pequeñitos con TDAH, pues, puede ser que ciertas, pantallas, ciertos programas, ciertos estímulos visuales puedan alterar. O en el caso de autismo, a veces se habla mucho de la alimentación, que tampoco la alimentación influye como tal directamente en el diagnóstico de autismo, pero, si tengo un pequeñito con dificultades gástricas o con dificultades sensoriales, puede ser que algún alimento o algún estímulo pueda disparar los síntomas, ¿no? Entonces, provocan o influyen, sí. Ujú. Okey. Entonces, ¿cómo podemos saber si tú estás escuchando este programa o Ujú. viéndolo, no? Y dices: "Ay, soy yo, Sí. tengo TDAH", ¿no? Ujú. O mis hijos.
¿Cómo podemos saber si algún familiar, alguno de nuestros hijos o nosotros mismos tenemos algunas características de alguno de estos trastornos? Ujú. Pues, hablando como desde el lado de mamá y que también, por la experiencia que he tenido con las familias, como mamá sabes, ¿no? Ujú, Algo en el corazón te dice: "Algo no está bien, algo no es como los otros niños, ¿no? Es ujú, diferente a los otros niños". ujú, También como mamás, muchas veces nos cegamos un poquito y, o queremos ignorar o sobreproteger para que, pues, para que nuestro niño no esté teniendo dificultades, ¿no? Pero al final sabes que algo es diferente. Y yo siempre les digo a las familias: "Hagan caso al corazón de mamá o al corazón de papá también", ¿no? ujú. Porque siempre vas a saber que algo está distinto a los demás niños. Y, también buscar información, ¿no? Estar muy informados de fuentes confiables también, porque también el Internet es engañoso, y muchas veces Sí. podemos encontrar información falsa o información alarmante. Entonces, fuentes confiables, de la mano de especialistas también que nos puedan guiar y, sobre todo, el observar mucho a tu niño o a tu hijo, el darte cuenta, cómo está interactuando, cómo está jugando, cómo aprende, cómo juega, cómo se relaciona, ¿no? Que podamos ver que sea típico a lo esperado, según su edad. Y, como personas adultas ya, pues también muchas veces llegan adultos, adolescentes que dicen: "Es que siempre me he sentido diferente, no Ajá. encajo, se me dificulta la escuela", ¿no? Entonces, también podemos saber que algo es diferente al resto de la sociedad. Ujú. Identificar, la situación y siempre ir con un especialista, Sí, ¿no? así es. Ahora, una vez que ya se diagnostica, una Ujú, vez que ya fuiste con un especialista y ya te dijo, bueno, existe alguna posibilidad, bueno, no sé cuál ujú. es cuál es el veredicto, Sí. ¿no?, que te dan, pero, ¿cuáles son los siguientes pasos? ¿Qué es lo que va a seguir en un tratamiento o qué es lo que sigue? Ujú. Pues lo principal siempre es buscar, a lo mejor muchas veces pasa que los papás identifican algo, pero no saben con quién ir, ¿no? O a quién me acerco, quién me puede ayudar en este caso. Claro. El pediatra yo creo que es el primer filtro Ujú. correcto que nos puede guiar o saber hacia dónde ir. Algo que también ahorita lo pensaba y no quiero que se me pase, eh, existe muy poca cultura acerca de la estimulación temprana o la estimulación oportuna, ¿no? Que Ujú. aunque yo no vea nada extraño con mi hijo, voy a ver que un profesional lo valore y saber que todo está correcto, ¿no? Y que todo Ujú. está en orden. Eso yo creo que es lo ideal, porque si algo sucede y tú no te has dado cuenta como papá, el profesional te lo puede decir. Pero bueno, una vez que ya llegaron con, el profesional que ya les está indicando qué hacer o por dónde va el asunto, después del diagnóstico, el tratamiento, porque tampoco nos sirve de mucho saber qué le está pasando si no atendemos, ¿no? Lo Claro. primordial es atender o dar estrategias, terapia, lo que necesite el niño en el área necesaria. ¿Cómo se ve una terapia en un día común de un niño con alguno de estos padecimientos? Bueno, hay muchos tipos de metodologías de terapia, pero a nosotros nos gusta bueno, todo lo que hacemos va enfocado a metodologías naturalistas. Todo es jugando, aprendiendo, divirtiéndose, ¿no? Para que un niño aprenda se tiene que divertir. Y a veces nos Ujú. toca enseñarles a los papás también, porque nos damos cuenta que llegan a terapia y los papás están como muy cohibidos, no se desarrollan tanto en el juego, y nos toca enseñarles a jugar a los papás también, porque Ujú. también muchas veces eso pasa, los papás no saben cómo jugar con sus niños siendo tan pequeños, ¿no? A lo mejor no tuvieron quien jugara con ellos o no es algo común en casa, entonces, tenemos también que hacer todo jugando, porque los niños así aprenden. Yo me acuerdo una vez que fui a visitar el Centro Ujú. de Desarrollo Terapéutico y de Lenguaje, ¿sí? Así es Centro lo terapéutico. Centro Ujú. Terapéutico. Estamos todavía Y en yo ando tratando de acordarme del nombre sí, completo. Me acuerdo ver tus salas de terapia y que eran exactamente eso, juegos, sí. ¿no? Y me acuerdo que una vez iba a entrar un pequeño Ujú, y me habías dicho: "Es que hoy vamos a ver algo de comida", y tenían una cocinita y las ujú. verduras y todo, y entonces cosas cotidianas Sí, las usan ustedes para integrarlas en la terapia y que les puedan ayudar, ¿no?, a así poder es. desarrollarse. Sí. Entonces, mediante el juego es la manera en la que ustedes estimulan todas estas deficiencias, tal vez, que hubiera en los Ujú. pequeños. Y en los grandes, entonces, por ejemplo, un adulto que dice: "Bueno, yo me siento diferente, me siento raro", y lo diagnostican, ¿cómo se vería una terapia en un adulto?
Es diferente, es más una asesoría, que Okey. el adulto pueda expresar cuáles son sus dificultades o qué áreas se le están, dificultando, normalmente social o en el aprendizaje, por ejemplo, en el caso de los adolescentes, aprendizaje en cuanto a rendimiento escolar. Y ellos ya nos pueden decir: "No, pues se me complica esto porque no entiendo esto". Ah, pues entonces vamos a usar esta estrategia. Ya es como asesorarles, darles estrategias y como ya es uno más consciente y puedes saber, identificar y saber cómo aplicar, ya es más sencillo, ya es más autónomo el trabajo. Okey, y cuando Ujú, nosotros vemos, o tal vez ignoramos, ¿no?, ujú, que algún niño o alguien a nuestro alrededor tiene alguno de estos trastornos, ¿cómo podemos ayudar? ¿Cómo podemos aportar algo como sociedad? ¿No? No ujú, solamente decir como: "Ay, ese niño se porta mal", o ujú. como, "Ese niño me cae mal", o "Ese jovencito siempre se aísla". ¿Cómo podemos nosotros, como sociedad, ayudarlos, no? ¿Cómo podemos Ujú, ponernos en su lugar, tener un poco más de empatía? justo. ¿Qué podemos hacer en este caso? Yo creo que justo esa es la palabra, empatía. Ujú. Todos somos distintos en realidad, todos somos súper diferentes, todos socializamos, aprendemos, siendo niños jugamos distintos, en la escuela necesitamos algunos más apoyos visuales, algunos movimientos, ¿no? Entonces todos aprendemos de una forma distinta en diferentes áreas de la vida. Eh, y pasa mucho que la sociedad puede ver algo que sale de lo común y señalar, ¿no? Entonces, yo creo que eso hay que, ser un poquito más conscientes. No sabemos realmente lo que pasa, en el pequeñito o en la otra familia, porque también pasa mucho. Por ejemplo, vemos un pequeñito Down, identificamos, ¿no? Y, rápidamente que tiene Down, y a lo mejor podemos ser un poco más empáticos, pero a lo mejor en el TDAH, en el autismo, que no es evidente físicamente, Sí. muchas veces: "Ay, qué maleducado, qué niño tan grosero, ¿por qué los papás no ponen límites?". Cuando Ujú. realmente no sabes todo lo que está pasando detrás, ¿no? O si ese niño tiene todo un plan de trabajo, ya terapéutico, y los papás están tratando de integrarlo en una actividad social, ¿no? Entonces, Ujú. como sociedad, yo creo que tener empatía, saber que no lo que estás viendo es lo que hay, puede haber cosas detrás y entender y saber que todos somos distintos. Entonces, ponernos en su lugar, ¿no? Ujú, Ponernos en su lugar y tratar de tener paciencia, tratar de hacerles el ambiente un poco más amigable, sí. ¿no? Tal vez no, criticar o juzgar o darle Ujú, consejos a los papás, ¿no? Porque muchas sí, veces nos ponemos en ese papel de decir: "Ay, es que deberías hacer esto, deberías hacer lo otro". Y ujú, entonces, a veces no sabemos el contexto, no sabemos lo que está sí, pasando en casa o lo que está pasando en su cabecita, ujú. y ponernos en su lugar y ser empáticos, Sí, ¿no? así es. A mí me pasa mucho como profesional que todo el tiempo veo un pequeñito y estoy viendo, ¿qué edad tendrá, no? Más o menos tendrá que hacer esto o el otro, pero he aprendido a ser muy, respetuosa también, en que si no piden mi opinión, no la doy, porque también yo no sé si esos papás están pasando un duelo o están, con situaciones que tal vez yo no conozco y no necesitan que alguien vaya a decir, ¿no? Como de: "Oye, veo algo en tu niño". Ya si ellos se acercan y me preguntan, ya es distinto, ¿no? Pero siempre ser respetuosos con el otro, yo creo que es la clave. Y ahorita me acordaba y quería ponerlo como ejemplo, porque a un lado de la clínica hay un taller mecánico. Okey, Entonces tenemos muchos pequeñitos autistas con dificultades sensoriales y que los ruidos les molestan. okey. Y siempre pasaba que estaba algún peque en terapia y algún motor, algo, un Híjole, ruido los y se taladros y sí, todo. exacto, se escuchaba muchísimo. Y me gustó mucho la respuesta de los chicos porque fuimos y les dijimos: "Oye, tengo un pequeñito autista en este momento", y ellos respetan totalmente. O sea, en ese momento quitan motores, quitan máquinas y saben, Qué ¿no? bueno. Que estamos nosotros a un lado y que ellos, o sea, no son egoístas en la parte de: "Oye, pues yo estoy en mi espacio, tú estás en tu espacio y pues cada quien su trabajo", ¿no? No, ellos son muy muy empáticos y yo creo que todos deberíamos de tener un poco de esto, ¿no? En el día a día. Esta Estos trastornos o estas terapias con las que podemos ayudar a las personas que tienen estas dificultades, ¿puede también aplicarse la fe hacia las terapias? Por ejemplo, enseñarles, no sé, que Dios los ama, que Dios los hizo tal y como son, Ujú, que son especiales para Dios. ¿Cómo podemos aplicar la fe ujú. en estas terapias para con nuestros pequeños? Hace, el viernes pasado, justo hablábamos de esto, porque todos los viernes el equipo tenemos un espacio de capacitación
y en ese espacio de capacitación aprovechamos para platicar sobre cada caso, pero también oramos por los niños, ¿no? Ponemos todo el trabajo en manos de Dios, que Dios pueda ayudarnos a tener ese ojo clínico a lo mejor, o la certeza de qué hacer con cada uno de ellos, o cuando a algún pequeñito le está costando trabajo, ponerlo directamente con nombre y todo delante de Dios, ¿no? Para que Dios sea quien nos apoye. Y justo les comentaba yo a las chicas, porque hubo una familia que llegó y estaban en otro centro, y la terapeuta, hasta siento como feo decirlo, pero la terapeuta le dijo que para qué iba a llevar a su niño a la ceremonia de clausura, el pequeñito es autista, si no iba a hacer nada. Le dijo, ¿y para qué lo vas a llevar? Si no va a hacer nada, o sea, no lo va a lograr, ¿no? Y los papás me dijeron, no, eso fue la gota que derramó el vaso, y que dijimos, no, aquí no es, ¿no? Y es algo que yo les comentaba al equipo. Si tú como terapeuta no crees en tu niño, ¿qué haces dándole terapia, no? ¿Cómo vas a lograr avances si no crees que este niño va a avanzar? Y los papás, claro que siempre creen en sus niños, por eso los llevan en terapia, ¿no? Claro. Pero les recordaba yo el versículo que dice, ¿qué es la fe? ¿No? La certeza de lo que se espera y lo que no se ve, ¿no? O sea, no lo vemos. En este momento no sabemos qué va a lograr el niño, pero si tenemos fe en que Dios y que va a obrar en el niño, entonces podemos tener la confianza de que el tratamiento va a ser certero, ¿no? No sabemos de qué forma o cómo se va a desarrollar ese pequeñito, pero de que lo va a lograr, lo va a lograr. Y algo que también hablaba con el equipo es qué cualidades tiene que tener una terapeuta para dar un tratamiento adecuado, ¿no? Y hablábamos del fruto del Espíritu Santo, ¿no? Amor sobre todo. Yo les decía, amen a sus niños y que sus niños las amen, ¿no? Si el amor abunda en la terapia, y que es el fundamento principal que Cristo nos ha dado, todo va a fluir, ¿no? Paz, paciencia, benignidad, templanza, ¿no? O sea, son cualidades tan buenas, bonitas y específicas que si nosotros como terapeutas las tenemos y las llevamos dentro de sesión, la sesión fluye, ¿no? Y los avances se ven. Y otro versículo que también comentábamos es, porque muchas veces los papás dicen, bueno, pero ¿qué hice, no? Llegan con ese sentimiento de culpa, de qué hice para que mi hijo estuviera así. ¿Fue en el embarazo? O sea, comí algo, tomé algo, estuve expuesta a algo, o no jugué bien con él, no le hablo lo suficiente, ¿no? Entonces yo siempre les digo a los papás, no hay nada que tú hayas hecho o que no hayas hecho para ocasionar lo que tu pequeñito tiene hoy en día, ¿no? Quitando la parte de accidentes cerebrovasculares que a lo mejor pueden provocar otras cosas. Pero cuando el pequeñito nace así, en la mayoría de las dificultades no se sabe qué lo ocasionó, no hay un porqué, ¿no? En muchos de los trastornos. Y yo les comento siempre esta parte a los papás porque ellos deben de liberarse, ¿no? Esa culpa. Y dice la palabra también, o sea, la verdad los hará libres, ¿no? Y muchas veces me pasa que cuando el papá, porque muchas veces el niño es muy evidente el diagnóstico, pero cuando el papá lo acepta, el niño como que fluye, ¿no? Como de por fin, ¿no? O sea, me estás aceptando tal cual soy, no quieres cambiarme, no quieres curarme, me estás aceptando, y entonces también como que eso es algo muy liberador, que yo lo veo desde la parte de la palabra, que creo que pues como sabemos, ¿no? La palabra es viva. Y otro que me gusta mucho también es la parte de qué puede hacer el alfarero con el barro, ¿no? Dios es nuestro alfarero. Entonces, si Él decidió que tu pequeñito tuviera esta característica en específico, es porque algo va a obrar en ese sentido, ¿no? O sea, tiene un propósito con la familia, con el niño, con la sociedad. Entonces, esos versículos a mí me gustan mucho como llevarlos a la aplicación desde el lado profesional. ¿Qué consejo le darías a una mamá que está ahorita viviendo, pues, una carga, un cansancio, ¿no? Muy, muy grande por estar viviendo con un pequeño con algún trastorno? Algunos son en grado menor, pero algunos son un trastorno bastante severo. Sí. Y donde los papás a veces no duermen, a veces están ahí todo el día y tienen que tener mucha más paciencia de lo normal. ¿Pero qué consejo le darías a los papás que están sobrellevando esta situación? Bueno, yo creo que algo muy importante es que busquen una red de apoyo, ¿no? Tanto de familiares que entiendan y comprendan, porque a veces la familia pone un poco de tropiezo también en no entender al niño o a la familia, a los papás, pero
a lo mejor tienes algún familiar que te puede ayudar a entender, a que la carga sea más liviana, profesionales que te puedan guiar, que te puedan ayudar en qué hacer con tu niño, sobre todo la parte de Dios, pues descansar en Dios y aceptar. Hay un video muy bonito que a mí me gusta mucho porque habla de una pareja que están embarazados y hacen la referencia del embarazo como el viaje a la playa. Están idealizando al niño, él cómo va a ser, cómo van a ser, todo. Pero de repente van en el coche y se desvían sin saberlo y llegan a la montaña. Entonces, ellos dicen que la montaña es mucho más difícil de subir, hace frío, hay lluvia, comparado a la playa, ¿no? Que era pues un momento de relajación, a lo mejor de disfrute. Pero al final, cuando ellos llegan a la cima de la montaña, dicen, si no nos hubiéramos esforzado y no hubiéramos aprovechado todo este camino, entonces no hubiéramos disfrutado de esta vista tan bonita que tiene la montaña. Yo creo que a veces el camino puede ser más difícil, mucho más duro, y todos los papás que tienen algún pequeñito con alguna dificultad, es pesado, muy pesado para ellos, pero cuando lo aceptas, cuando lo disfrutas y aprendes a disfrutar a tu niño tal cual es y no al pequeñito que idealizaste, yo creo que puede ser mucho más fácil de crecer junto con tu niño. Así es. Qué Ujú. importante es poder escuchar a los especialistas, poder estar más informados y poder tomar el lugar de responsabilidad de papás, de decir, bueno, yo identifico algunas situaciones, Ujú. voy a ir con un profesional que me pueda ayudar, ¿no? ¿Cómo puedo yo ayudar a mi hijo a que pues todas las dificultades que se le presentan sociales o de cualquier índole le sean más leves, más livianas? Y yo como papá las puedo identificar, puedo tener esa empatía y puedo guiarlo, Ujú. ¿verdad? Pero también de la mano de Dios, como nos Así es. decías, porque el Señor Jesús es el que te mandó a ese pequeño, a ese bebé, a Ujú. ese niño que a lo mejor ya ahorita ya creció, ¿no? A lo mejor ya Mm. es más grande, un adolescente, eh, y él es el que sabía en qué familia iba a estar. Entonces, no hay una mamá más perfecta que tú para ese pequeño. Así es. No hay una familia más ideal que donde Dios puso a ese pequeño, a ese niño. Entonces, siéntete con la capacidad de ayudarle, ¿verdad? Infórmate, pregunta, incluso si nos dejas algún comentario, podemos darte la información del centro de terapia donde está Jessie también. Y infórmate y ayúdalo, pero sobre todo tómate de la mano de Dios, que es el que te va a dar la fuerza, la sabiduría, te va a dar la paz, te va a dar las estrategias para guiarte en esa situación. Y a mí me gustaría orar por las personas que nos escuchan, que nos ven, eh, para que ellos puedan tener también esa ayuda de parte de Dios, para que tú le digas, ¿sabes qué? Jesús, ayúdame, no puedo solo, ayúdame a poder guiar a mis pequeños en tus caminos y ven a mi vida y sé mi guía, ¿no? Así que si está en tu corazón invitar a Jesús a venir a tu vida, di estas palabras después de mí. Señor Jesús, vengo a abrirte mi corazón para que entres y vivas en él. Quiero que tú seas mi guía, que seas mi maestro, mi ayudador y que me ayudes en cualquier situación familiar que he estado pasando. Entrego todo esto en tus manos, sabiendo que de tu mano voy a recibir la ayuda del cielo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Jessie, por estar con nosotros en Hola Iglesia. Nos gustaría que nos dieras un último consejo ahora, no solo a los papás, ahora a los familiares, maestros, vecinos, a la sociedad en general que rodea a todas las personas con trastornos de neurodesarrollo. Pues bueno, tener empatía, entender y ayudar, ¿no? No juzgamos, como dicen ahí en redes sociales, ¿verdad? No juzgar, más bien apoyar en lo que podamos. Y a veces el apoyar simplemente es entender y empatizar con ese pequeñito. Así Ujú. es. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros, Jessie. Esperamos que no sea la única vez, sino que más adelante nos acompañes Claro que nuevamente. sí. Y gracias por estar en Hola Iglesia. No te pierdas ninguno de nuestros episodios de esta tercera temporada. Incluso vete más atrás en los capítulos de las temporadas pasadas. Van a ser de gran ayuda para tu vida. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos la próxima.